Quedan al descubierto, mis queridos hermanos en Cristo. Los de la mafia de San Galo son una lacra que solo se usó en la Iglesia Católica para destruir a Ratzinger. Lo que todavía falta por descubrir es si la mafia de San Galo de alguna u otra manera interfirió para que Ratzinger renunciara o solamente en ese tiempo se planeó para que Ratzinger no fuera papa. Lo curioso es que la mafia de San Galo quiso poner al Papa Francisco en aquel tiempo llamado Jorge Mario Bergoglio. Y ahora tenemos o queda al descubierto que uno de sus líderes de la mafia de San Galo ya murió, pero es acusado de un perfecto delincuente en cuanto a los abusos de la Iglesia Católica. ¿De qué estamos hablando? Te lo muestro a continuación. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. El mismo Jesucristo decía, por sus frutos los reconocerán. Y sí los estamos reconociendo a estos de la mafia de San Galo. Queridos hermanos en Cristo, saben que la mafia de San Galo en su momento se juntó para que, fue una asociación de cardenales que iban a influir en la Iglesia Católica para que Benedicto no llegara a ser papa. Ratzinger los venció, pero lo que no está bien o no está por aclarar, no se ha aclarado bien, es si la mafia de San Galo también obligó a Ratzinger o influyó en que renunciara. Lo cierto y lo curioso es que querían poner a Jorge Mario Bergoglio en aquel momento, Papa Francisco en la actualidad, y lo pusieron. Bueno, al día de hoy está descubriéndose tantas cosas, cascadas de denuncias, cascadas de revelaciones, y están revelando y afirmando que estos son unos mafiosos y son una lacra de la Iglesia Católica. Por sus frutos lo reconocerán, dice nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues por sus frutos lo estamos viendo. Acusan a uno de sus líderes de ser un perfecto delincuente de la Iglesia Católica en cuanto a abusos. Vamos a ver y te lo presento a continuación. Es la mafia de San Galo, como tú la puedes identificar aquí, enemigos de Ratzinger por excelencia. Y aquí tenemos también a este señor que es el obispo de esta mafia de San Galo. Su nombre es Ivo Fuere. Ivo Fuerer, ese es el obispo, quien fuera, fíjate bien, quien fuera anfitrión de la infame mafia de San Galo, como titular de esa diócesis suiza. Ivo Fuere ha sido acusado de encubrir múltiples casos de abusos por parte del clero por una nueva investigación que dio en su país. El informe de un grupo de investigadores de las universidades de Zurich acusa al prelado suizo de no iniciar una investigación formal sobre un grupo de sacerdotes conocidos en ese tiempo como el EM, a pesar de las múltiples denuncias de actos de abuso sexual por parte de sus víctimas. Varias mujeres acusan a este obispo de acosarlas en sus orfanatos, en un orfanatorio católico cuando eran niñas. Una mujer que dio el informe, dio pruebas de los abusos cometidos en el año 2005, dijo que la obligaban incluso a tener ese tipo de encuentros con sacerdotes. Era una niña y todavía incluso también acusan directamente a este obispo, Ivo Fuero, de que él también era así, hacía este tipo de prácticas. Ante la creciente evidencia, tanto el Comité para las Víctimas de Abusos de San Galo como el Comité Nacional para los Casos de Abusos de la Conferencia Episcopal de Suiza instaron a Fuerer a informar del asunto a Roma y abrir una investigación eclesial y derivar a las víctimas de la Fiscalía para hacer una investigación. Fuerer no tomó ninguna de estas acciones, solo prohibió a los sacerdotes estar los limitaba a que no fueran al orfanato y a él lo nombró capellán de otras parroquias. Así fue como se hacía la complicidad en San Galo, donde se originó o donde tuvo reunión esta terrible mafia que era enemiga de Joseph Ratzinger. Fuerer fue el obispo de San Galo de 1995 al 2005 y anfitrión de la infame mafia de San Galo, un grupo de clérigos heterodoxos de alto rango que conspiró para ser opositor en las elecciones del cardenal Joseph Ratzinger y al
evitar que entrara o que tomara el trono de San Pedro. Supuestamente conspiraron para elegir a Jorge Mario Bergoglio como papa. Según las propias declaraciones de Führer, el grupo mantuvo varias reuniones en San Galo entre 1995 y 2006. Es denigrante lo que pasó. Y ahora fíjate cuántos años después nos venimos a enterar completamente que eran unos perfectos delincuentes. Ya lo decía el cardenal Müller, hay muchos obispos que no creen en Dios. Hay muchos obispos que viven como si Dios no existiera. Hay muchos obispos que dudan de Dios. Hay muchos obispos que ya solo viven como servidores de la iglesia. No como de veras, personas que aman a Dios. Y eso es lo que lleva a tantos abusos y actos delictivos dentro de la iglesia, encubrimiento, etcétera, etcétera. Por desgracia, muchos de ellos ya no aman a Dios, y esa falta de amor es la que los hace que sean tan mundanos o incluso tan perversos, por así decirlo. La perversión era masiva al impedir que Ratzinger llegara al poder o a ocupar el trono de Pedro, que por legítimo le pertenecía a Joseph Ratzinger, y imponer a Jorge Mario Bergoglio, que al final de cuentas lo hicieron. ¿La mafia de San Galo todavía existe? No lo sabemos. ¿Cambio de sede? No lo sabemos. Son cosas muy ocultas en la iglesia que apenas están saliendo a la luz. Lo que sí se sabe es la cascada de denuncias que están haciendo estos miembros de esta mafia de San Galo, y sobre todo que están dejando entrever qué clase de rapaces son y cómo actúan para destruir a Benedicto y cómo actúan para destruir la iglesia. Esto nos da una alarma y sobre todo nos deja bien sentado la credibilidad que hemos manejado nosotros. Hay un tremendo grupo infiltrado en la iglesia católica que pretende su mal. Tantos males en la iglesia no son casualidad. Y no fueran esos males tan excesivos si no hubiese ese grupo dentro de la iglesia católica. Muchas de las veces dudamos cuando nos dicen de la infiltración que existe dentro de la iglesia. Sin embargo, es lo que es. Y por supuesto que hay infiltradores en la iglesia católica. Poco a poco los vamos demostrando y los vamos descubriendo. Lástima que para unos ya es demasiado tarde. Ojalá y empezamos a investigar un poquito más y sobre todo a distinguir antes de que sea demasiado tarde quiénes son los lobos rapaces. Los lobos causan muchísimo daño. Ellos son los lobos. Ten cuidado para que te defiendas de ellos. Ten cuidado para que te mantengas alejados de ellos y sepas distinguir entre un lobo y un pastor. Por sus frutos los reconocerán, dice nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues hemos reconocido a la lacra que fue la mafia de San Galo, o que sigue siendo todavía, porque no sabemos si existe o no, con otro nombre, otra denominación o otro lugar donde se reúnen, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los enemigos de Ratzinger eran unos perfectos delincuentes. Y quizás muchos de ellos ocupen cargos altos en la actualidad en la Iglesia Católica.